Hola, soy la licenciada Michelle Robles Torres y soy la abogada bilingüe de Women's Law, un proyecto de NNEDB. Pueden encontrar más información sobre Women's Law y NNEDB accediendo a womenslaw.org o nnedb.org. Esta es la primera de 3 partes con una serie de información legal sobre el divorcio en los Estados Unidos de Norteamérica. La serie incluye los requisitos para solicitar un divorcio, los documentos que se necesitan para solicitar un divorcio y cómo hacer la notificación legal, cómo es el proceso de divorcio y lo que se debe considerar si es sobreviviente de violencia doméstica. Hoy vamos a hablar sobre cuáles son los requisitos para un divorcio. En términos del divorcio, las leyes en cada estado y territorio son las que establecen quién se puede divorciar en el sistema judicial de ese estado. Es posible que los divorcios se vean en la misma corte donde se presenta una petición de custodia o una orden de protección, o puede que no. Va a depender de cada estado. Lo más común es que cada estado o territorio le requiera que usted o su esposo o esposa hayan residido en ese estado por un periodo de tiempo. Cuando se dice que haya residido, se refiere a que su vivienda principal sea en ese territorio o estado. Su estado de residencia usualmente va a ser donde usted recibe su correo, tiene su licencia de conducir, su trabajo, el estado donde los niños o las niñas van a la escuela, por ejemplo. Este requisito de tener que residir en un estado por un periodo específico de tiempo es el requisito de residencia. En la mayoría de los estados tiene que demostrar que usted es residente de ese estado al momento de solicitar el divorcio y por una cantidad de meses o años antes de solicitarlo. Es posible también que se cumpla con el requisito de residencia solo por el hecho de que su esposo o su esposa viva en un estado o territorio, aun si usted vive en otro. Por ejemplo, si usted y su esposo llevan separados 6 meses o 10 años y él vive en Virginia y usted vive en Florida, es posible que pueda radicar el divorcio en Virginia porque él tiene su residencia en ese estado. Además de los requisitos de residencia, también tiene que haber una razón para que usted solicite el divorcio. Esta razón para divorciarse se conoce como causal en español y ground en inglés. Cada estado o territorio establece las razones por las que va a permitir que alguien se divorcie a través de sus cortes. En algunos estados, la razón o la causal para el divorcio puede ser que el matrimonio no se puede salvar. Básicamente, esto significa que no fue culpa de nadie en particular que el matrimonio se haya quebrado, pero que la razón por la cual se creó la unión matrimonial ya no existe. En algunos estados, esto se conoce como causales de divorcio sin culpa. Usualmente, estas causales sin culpa pueden incluir, por ejemplo, ruptura irreparable, diferencias irreconciliables. Es posible que en algunos estados o territorios no haya la opción de divorciarse por diferencias irreconciliables o ruptura irreparable, pero sí pueda divorciarse por estar viviendo separado de su esposo o de su esposa por una cantidad específica de tiempo. En estos estados, un divorcio por separación puede ser la opción para alguien que se quiere divorciar por una causal sin culpa. A menudo, aun si el matrimonio se quebró por culpa de uno de los esposos o las esposas, muchas personas eligen un divorcio sin culpa porque puede ser un proceso legal más fácil. Otros y otras pueden solicitar el divorcio bajo una de las causales sin culpa con la esperanza de que le cause menos coraje a la otra parte y esto permita que el proceso sea más sencillo o que facilite la relación de ambos padres o madres con sus hijos o hijas luego del divorcio. La mayoría de los estados también tienen la opción de solicitar el divorcio basado en culpa. En este tipo de divorcio, una persona puede alegar que el esposo o la esposa fue el responsable o tuvo la culpa de que se quebrara el matrimonio, ya sea porque fue infiel, porque está en la cárcel, porque cometió violencia doméstica, entre otros. Si usted cumple con los requisitos de residencia y las razones o causales para el divorcio en su estado, entonces usted puede presentar la petición de divorcio en ese estado. En otras ocasiones, es posible que haya que presentar diferentes peticiones en más de un estado. Si sus hijos o sus hijas viven en otro estado, o si el matrimonio tiene propiedades en otro estado, es posible que haya que presentar otro recurso para solicitar la custodia o para dividir las propiedades que se encuentren en ese otro estado.
Por lo tanto, si cumple con los requisitos para divorciarse en más de un estado, puede que decida solicitarlo en el estado donde se encuentran los menores o las menores o donde está la mayoría de las propiedades del matrimonio. De esa manera, no tendría que presentar varios casos en la corte. En algunos casos, puede que el juez o la jueza apruebe un acuerdo al que llegue la pareja, aun si son asuntos que debieron verse en otra corte. Pero es posible que eso no sea lo que más le convenga. Estas situaciones específicas pueden ser complicadas, por lo que usualmente es una buena idea consultar con un abogado o una abogada que pueda ayudarle a tomar la decisión correcta en cuanto a la estrategia legal de su caso. Si está confundido o confundida con la información que le presentamos o si tiene alguna pregunta de su caso en particular, envíenos un mensaje a nuestra línea informativa por email yendo a womenslaw.org y presionando el enlace de la línea. Esto concluye nuestro primer video sobre el divorcio. Por favor, recuerde que esto no es un consejo legal y no sustituye uno. Para un consejo legal debe hablar con un abogado o una abogada que conozca bien el derecho de familia en el estado donde piensa presentar la petición de divorcio. Queremos saber de usted. Siéntase en la libertad de enviarnos sus sugerencias. Gracias por vernos. Hasta la próxima.